en gran parte del país. A las reacciones políticas con las consecuencias que ya todos sabemos, la interna en el gobierno y los cambios en el gabinete, bueno, se sumó también la reacción económica que tiene que ver con el anuncio de algunas medidas. Por ejemplo, ayer ya se planteó la suba del salario mínimo vital y móvil, se habla de una especie de nuevo IFE, también de cambios en ganancias. Pero para conversar y saber más sobre esta temática, vamos a dialogar con la economista Carla Daniele. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Germán Giachero te saluda. Hola Germán, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Carla. Bueno, ¿qué podemos esperar de estos anuncios, de esto que se viene diciendo respecto de que va a haber nuevas medidas económicas por parte del gobierno nacional? Bueno, como bien decías recién, Germán, después del mal resultado de las elecciones para el oficialismo, hay un objetivo que es tratar de mejorar, por supuesto, ese porcentaje de votantes que los apoya de cara a las elecciones generales. Y para eso la estrategia, como ya estuvimos viendo en la última semana, una semana después de las PASO, es una estrategia de gasto social, básicamente el impulso fiscal como pilar. Por supuesto que lo que se intenta hacer es tratar de recomponer los ingresos reales y de reactivar el consumo, que básicamente es la estrategia electoral por defecto de todos los años. Ujú. Vamos a tener 2 meses en los cuales básicamente la economía va a estar en función de la política tratando de atender a este objetivo. Y esta estrategia que yo te decía recién de gasto social y que es la que estuvimos viendo, va a estar apuntalada básicamente en dos cuestiones. Una es el financiamiento monetario, que ese mayor gasto social va a terminar impactando en el déficit. Entonces, ese mayor déficit va a estar financiado indefectiblemente por mayor emisión monetaria. Y a su vez, otro de las bases sobre las que se apoya esta estrategia es el control del dólar como ancla antiinflacionaria. La diferencia está o el kit de la cuestión está en cómo se vaya a llevar adelante esta estrategia. Porque hay dos vías para hacerlo. Tenemos una vía más moderada y una vía más radicalizada. Una vía más moderada incluye quizás un gasto social sí más moderado, acorde con lo que se puede efectivamente financiar, un acuerdo con el FMI que trate de mejorar las expectativas, y una vía más radicalizada es muy probable que sea, porque precisamente empezamos a ver algunos de sus efectos. Un impulso fiscal enorme, medidas relacionadas a los salarios, medidas relacionadas a estímulos fiscales y sociales, como lo es el IFE, y a su vez también quizás algunos cambios en el gabinete, por el momento no económicos, pero sí empezamos a ver algo de eso. Bien, En el Carla. corto, Sí, sí. sí, sí, no, perdón, adelante. No, 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 dime. Te quería consultar, digo, ¿alcanza esto? Quedan muy poco tiempo para las elecciones del 14 de noviembre. Digo, ¿le alcanzará al gobierno por un lado porque busca obtener de alguna forma un rédito político? Esto está más que claro con el anuncio de estas nuevas medidas, de este gasto social, como bien recién lo mencionabas vos. Y por otro lado, hay que preguntarse si van a surtir el efecto deseado de esta reactivación económica, de generar más ingresos, de que haya más plata en el bolsillo de los argentinos. Porque recordemos que lo mismo pasó con el gobierno de Cambiemos. Recordemos que tras la pérdida de las elecciones legislativas hubo como una batería de anuncios, de nuevas medidas, pero finalmente eso no sirvió para revertir una tendencia en materia electoral. Hay dos factores que van a incidir. En el plano de lo político, más allá de que no sea mi área de expertise, Mm. sí tengamos en cuenta de que pueden haber algunos factores que hagan mover un poco la aguja de cara a las elecciones generales. Sin perder de vista, tomando un poco el ejemplo que vos decías recién, recordemos que entre las PASO de 2019 y las elecciones generales, el gobierno de Cambiemos juntó 8 puntos porcentuales extra, que no es poca cosa. Y acá hay varios factores que inciden. Por ejemplo, el porcentaje de gente que se presentó a votar fue menor que por ahí que el promedio de los años. Ujú. Hay un cierto porcentaje de partidos minoritarios que también se tiene que redistribuir. Entonces ahí hay una cuestión política que puede generar un efecto. En el plano de lo económico, y es lo que nos compete, puede haber cierto efecto, por supuesto, porque hay un dato muy interesante que siempre me gusta mencionar, que es que llama mucho la atención cuando el oficialismo por ahí no logra una elección exitosa.
Generalmente en los años en los cuales hay elecciones y el gobierno no llega a ese periodo con un ingreso o con salarios reales positivos, es decir, cuando por ahí los ingresos o los salarios de las personas suben menos que lo que suben los precios, o sea, la inflación es mucho más alta, y cuando la confianza de las personas en el gobierno es baja o menor a determinado porcentaje, el oficialismo, ya sea cual fuera, de cualquier color político, termina perdiendo las elecciones. Entonces es muy lógico que todo esté dirigido a tratar de aumentar este ingreso real de las personas comparado con respecto a la inflación y generar medidas que estén direccionadas a aumentar la confianza. Parte de las últimas medidas de índole epidemiológico que vimos están más o menos orientadas en esa dirección. Ahora bien, cuando nos pensamos en medidas económicas, vemos que la inflación puede permanecer controlada, tenemos, recuerden, el ancla tarifaria, tenemos los controles cambiarios que mantienen el tipo de cambio más o menos contenido, y a su vez tenemos eh, un tipo de cambio que, de nuevo, estando tan intervenido, tiene la particularidad de devaluarse a un ritmo muy bajito. Ahora, ¿esto puede surtir efecto en los próximos 2 meses? Quizás sí, nada más que la combinación de todo este tipo de desbalances, por supuesto que viene a, por ahí, a engrosar un poco las debilidades que nosotros ya tenemos de índole económico. Poner restricciones cambiarias, más restricciones cambiarias ahora, en algún punto van a terminar generando mayores presiones, teniendo un tipo de cambio oficial tan atrasado y con mayores controles o mayores regulaciones, termina generando mayor presión cambiaria. Y eso a la larga va a terminar derivando en algún tipo de devaluación, quizás un mayor ritmo de devaluación y no una devaluación como un salto discreto. Estamos pensando más en ese escenario. Y en términos de inflación, nosotros vemos que quizás toda esta emisión monetaria que vamos a ver para financiar este mayor déficit no va a surtir su efecto ahora, no vamos a ver los efectos negativos de esos. Pero todos los argentinos conocemos los efectos que tiene la emisión, que se empiezan a sentir recién a los 8 o 12 meses. Entonces va a ser a partir del segundo trimestre del año que viene, cuando todas las medidas que se están tomando ahora para atender a este objetivo electoral van a tener sus consecuencias. O sea que pueden resultar saludables en el corto plazo, sí, pero ya en el mediano plazo aparecen las consecuencias indeseadas. No necesariamente saludables. Lo que quiero decir es que Mm. pueden llegar a atender a este objetivo. Recordemos que son elecciones legislativas que no tienen mucha incidencia, pero que por el resultado que tuvieron se tornaron en términos políticos como más disruptivas. Entonces sí hay un mensaje y hay un esfuerzo adicional, me parece, destinado a recuperar esta cuestión de poder, pero no quiere decir que en definitiva sean saludables, pueden ser efectivas atendiendo a este objetivo en el corto plazo, pero gratis no van a resultar. Claro, es muy buena definición esa. Gratis no van a resultar. Calificaba como saludable por oposición al nivel de toxicidad que plantean por ahí. Se plantea con la emisión monetaria y, por supuesto, la inflación, que es un monstruo que viene desde hace mucho tiempo pisoteando los anhelos, los deseos de millones de argentinos, ¿no? Realmente con su efecto permanente para licuar cualquier tipo de mejora salarial, por ejemplo. Efectivamente, recordemos que va a ser 2 meses que va a estar dirigido a eso, a tratar de, por ahí, alimentar un poco el bolsillo de las personas que venimos tan perjudicadas desde los últimos 2 años, sobre todo en un contexto pandémico como el que tuvimos. Ahora bien, no significa que esto vaya a permanecer en el tiempo y de hecho sería insostenible en el tiempo. Entonces, está muy bueno poder diferenciar cuando las medidas son de corto plazo, atendiendo un objetivo político, y es por eso que yo te decía al comienzo que vamos a tener una economía que va a estar en función de la política, por Ujú. estos 2 meses. Después nos va a empezar a tomar factura de los hechos que hagamos hasta el momento. Carla, te agradecemos, muy clara en la exposición. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Germán, y gracias a toda su audiencia. Nos vemos. Nos vemos. Carla Daniel, el economista, haciendo referencia a los anuncios, este paquete de medidas económicas que surgen desde el conocido resultado electoral, el revés para el gobierno nacional.